¿Qué tal? Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Arturo, gusto en saludarte. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto verlos y saludarlos. Gracias, Juan. ¿Cómo estás, Nájar? Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, bien, buenas tardes a todos, un abrazo. Gracias. Bueno, pues hoy tenemos un chorro de temas porque la verdad es que la agenda política se carga en cuestión de horas, ya no digamos en cuestión de días, sino que de una semana a otra, cuando nos volvemos a juntar, ya algunas cosas nos quedan tan lejanas porque sucedieron el miércoles en la tarde o el jueves, pero se va cargando todo esto. Tenemos en estos momentos la sesión de la Cámara de Diputados, donde se pretende ya aprobar en lo particular el tema de los fideicomisos, de la extinción de fideicomisos. Nájar, ¿qué opinas sobre lo que ha pasado, sobre la extinción, sobre las discusiones que ha habido? Anoche hubo jaloneos, hasta cachetadas. El Partido del Trabajo con Fernández Noroña votó en lo general en contra de esa extinción de los fideicomisos. ¿Cómo ves todo este tema, Nájar? Pues mira, es un tema muy controvertido donde yo creo que uno de los elementos centrales de esta discusión que estamos teniendo ha sido una comunicación, yo diría, deficiente del objetivo de cancelar estos fideicomisos. En cierta manera existen algunos que son muy opacos, algunos donde surgieron gente millonaria, y existen algunos que han fundamentado casos tan problemáticos y tan polémicos como el mismo Fobaproa, por ejemplo, o los que existen en el cochinito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también hay otros, como el que sustenta el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, y eventualmente también algunos que dan sustento al INSABI y el proyecto de un seguro universal para todos los mexicanos. A mí me parece que existen una razón importante para cancelarlos, que es la administración más transparente de los recursos públicos, un control más estricto de quienes se benefician a final de cuentas, eliminar burocracia, por supuesto, pero al mismo tiempo está aplicándose una política de tabla rasa que me parece que debería revisarse. Y me refiero, por ejemplo, al caso del mecanismo para protección a defensores de derechos humanos y periodistas, donde si bien los recursos públicos ahí van a estar disponibles, como dice el presidente, no se está tomando en cuenta la necesidad fundamental de tener por lo menos un espacio donde se atienda de manera expedita la problemática que hay alrededor de los periodistas y defensores de derechos humanos. Yo me pregunto, y nos preguntamos en Periodistas de a Pie, ¿qué va a pasar cuando tengamos que rescatar a algún compañero que está siendo amenazado, que está en riesgo de perder la vida y que necesita de una acción inmediata? ¿Cómo se va a obtener el recurso si te tiene que entrar a toda la maraña burocrática y que eventualmente existe la posibilidad del riesgo de que la decisión final recaiga en un burócrata que no tiene ni idea de la urgencia de contar con el recurso de manera eficiente y expedita? También qué va a pasar cuando existe algún colega que necesite de una protección especial y la respuesta sea, ahí te va el dinero. Va a tener que contratar el periodista la seguridad y la custodia que el mecanismo le provee de manera automática. Va a tener el periodista que buscar la forma de encontrar la tecnología necesaria para protegerse cuando eso ya está establecido en el mecanismo. Entonces, ese tipo de temas que me parece que son importantes para los periodistas y defensores de derechos humanos no están siendo entendidos por parte del Ejecutivo y mucho menos por parte de los diputados que han tenido un proceso de votación bastante desaseado. Sí. Entonces, a mí me parece que sí, hay razones para desaparecer fideicomisos donde, insisto, la opacidad es la norma cotidiana, pero también hay razones para no aplicar una política de que todos parejos, porque en ese todos parejos puede haber unas consecuencias de las cuales nos podemos arrepentir después y que también, ojo, van en el eje de algunas de las ofertas políticas del presidente López Obrador, y me refiero concretamente a la atención de las víctimas, por ejemplo, ya no hablemos de los periodistas, de las víctimas que también tienen necesidades muy específicas y que necesitan de reacción importante, inmediata a veces, y de la comprensión de la parte de la autoridad para poder seguir adelante con su proyecto de atención a víctimas, de rescate de personas desaparecidas, etcétera. Entonces,
Me parece que tiene que haber una reflexión ahí importante y no todo tiene que ser así como lo plantea. No todos somos Aguilar Camín, no todos somos el FOBAPROA. Tiene que haber esa diferenciación fundamental, me parece, del lado del Ejecutivo. Bien, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de esto? Y me llama la atención, ayer tuve la oportunidad de entrevistar al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien junto con toda la bancada del PT votaron en contra en lo general, de esta suspensión de los fondos y fideicomisos, y en el propio chat de la entrevista que le estaba realizando, pues era en cascada las críticas y los comentarios de traicionas a la 4T, estás traicionando al presidente, bla, bla, bla. Y el propio Fernández Noroña pues señalaba que él no ejercía la lealtad a ciegas, sino que él pensaba que había que preservar ciertos 36, creo, fondos que deberían de preservarse. Pero ¿qué opinas de esto y cómo estamos comportándonos como sociedad, Juan? A veces la pasión partidista podría cegarnos en el análisis específico de este tipo de temas. Sin duda, la pasión partidista a veces nos puede quitar del horizonte el buen juicio. Me parece que lo vamos a discutir más adelante cuando tratemos el tema de Morena y sus próximas elecciones. Y lo que refieres con respecto al diputado Fernández Noroña, bueno, pues le voló la frase a Jaime Cárdenas, ¿no? Pero bueno, es sí, claro. Sí, lo que pasa es que aquí hay una enorme falta de transparencia. Vayamos por el principio, un fideicomiso, un contrato, una persona o una entidad destina ciertos bienes para un fin determinado, y es una figura que en México comenzó a utilizarse pues hace, me parece que como 100 años, ¿no? Pero es a partir de la década de los 80 que con el modelo neoliberal Salinas empieza pues, a utilizarlos cada vez más, y ya de ahí nos podemos ir al tristemente recordado FOBAPROA, que vamos a seguir pagando, me parece que hasta el año 2070, con el que banqueros ricos empobrecieron sus bancos, y con ello también a nosotros los mexicanos que tuvimos que salir al quite. Y es que con estos fideicomisos lo que se facilita es el saqueo. Cuenta con una enorme cantidad de obstáculos para que el uso de los dineros, de los recursos no sean transparentes, ¿no? Como está el secreto bancario, o mecanismos que se han utilizado para privatizar dinero público, pues para saquear, pues les estaba diciendo. Y aquí hay un dato de la investigación Fundar, dice que cada año se gasta más en fideicomisos y que de 2013 a este año se ha sobregastado más en ellos de lo aprobado en el Congreso, y para muestra está el año 2017 en el que hubo un sobreejercicio del 600%. Estamos hablando aquí de recursos sin transparencia, tampoco con rendición de cuentas, no existen controles de vigilancia, casi $1 billón, 905 mil millones, y esto equivale a más del 15% del presupuesto de egresos del año pasado. Y bueno, lo que queremos aquí es saber cuál es el camino que han seguido los dineros de los fideicomisos o de la mayoría de ellos, pues se va a complicar muchísimo, porque también Fundar tiene este dato: un 60% de las solicitudes de información no se responden, o la información es declarada como reservada o incluso inexistente, y el otro 40% es respondido, pero pues de manera muy parcial, ambigua, y cosa que se ve fácil porque el 93% de los fideicomisos no cuenta con controles de vigilancia. Ahora, la discusión en el legislativo, ¿no? Que es lo que nos atañe, me parece que esta tarde, es claro. Mira, aquí hay algo que es claro: el hecho de que cambie el mecanismo, o por lo menos esos dicen, pues no significa que se acabe el apoyo, de ninguna manera. Aquí la intención es supuestamente eficientar estos recursos y garantizar que lleguen a donde están dirigidos, de manera rápida, sin que haya intermediarios, sin opacidad, que no sea discrecional. Y si es así, yo me pregunto entonces por qué los legisladores no son, predicando con esa misma transparencia que se busca en los recursos, capaces de dejar bien en claro cuáles van a ser las reglas de operación aquí, cómo es que van a funcionar los mecanismos para que el dinero sea utilizado adecuadamente. Y a los legisladores de Morena habríamos de decirles que pues dejen de darle armas a las bancadas de oposición para que ellos a su vez hagan politiquería y distraigan la discusión del lugar en el que debe estar. Dicen sin argumentos los diputados de oposición y buena parte de la opinión pública que se va a acabar el cine, que se acaba el deporte, que se acaba la protección a personas, a periodistas, de derechos humanos, y no es así.
Falta pues entonces, para que quede bien claro, la garantía del compromiso a que los recursos sigan y vayan a su fin, y que esta garantía y este compromiso no quede en eso, en un compromiso, sino que claramente esté especificada en la ley. Pues de lo que se trata aquí es de que no existan afectaciones para los beneficiados. Sí. Ese es el eficientar los recursos y que estos recursos lleguen a quienes están dirigidos. Ya serán las dependencias públicas las que se encarguen de dar ese dinero, y van a tener que construir un mecanismo de transparencia muy eficiente. Por ejemplo, en el caso del cine, va a ser el INCINE, va a ser la Secretaría de Cultura, tiene que determinar cómo va a entregar estos apoyos, cuál va a ser el mecanismo con 100% de transparencia, pero eso ya dependerá de cada dependencia. Muy bien, Juan, gracias a Juan Becerra Acosta. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre todo este tema? Por favor, Arturo. Bueno, este razonamiento que expone Juan, a mí a lo que me lleva es a la idea de que estamos viendo un episodio más del estilo de gobernar de López Obrador, un estilo que, si ustedes recuerdan, ya han pasado tantas cosas en estos 2 años que ya hay asuntos que nos quedan como si hubiesen ocurrido en la prehistoria. Si ustedes recuerdan, se anunció la desaparición de los recursos para las estancias infantiles creadas por Calderón, y solamente unos días después la secretaria del Bienestar, la entonces secretaria del Bienestar, salió a dar una explicación que a mí me pareció, yo la vi en aquellos días, el gobierno de Andrés Manuel llevaba muy poco, una explicación que a mí me pareció muy razonable, muy bien sustentada. Habló, por ejemplo, de que había mucha opacidad en el manejo de esos recursos, que se habían concentrado en algunas entidades, que había una sola persona que tenía acceso a los recursos de varias estancias, etcétera, etcétera. Pero, digamos, lo que ocurrió en ese entonces con las estancias infantiles, luego con los albergues, también ocurrió con los contratos, es el de la Comisión Federal de Electricidad, es el estilo Andrés Manuel, de arraso y después corrijo, ¿no? Luego veo las cosas o cómo puedo resolver, digamos, los temas. Nadie se va a quedar sin apoyos, dice el presidente. Ahí seguramente parte de la comunidad científica o artística le diría, bueno, si estamos hablando de inversión en ciencia y tecnología, no estamos hablando de apoyos, estamos hablando de una inversión del Estado mexicano en áreas que son esenciales, que son sustantivas, que son muy importantes cuidar y proteger. Yo lo que veo, citaba Juan el estudio de Fundar, es que efectivamente había una gran opacidad, que esos instrumentos, si uno lo ve así a primera vista, fueron instrumentos creados para proteger a grupos, los intereses de grupos privilegiados, ¿no? En casos, no es la generalidad, pero así lo concluye, por ejemplo, este organismo Fundar, que no es precisamente un tanque de pensamiento de la 4T, ¿no? Y habría que revisar incluso si algunos de estos se crearon a principio o al final de los sexenios como una manera de proteger los intereses de ciertos grupos para que siguieran teniendo acceso a la chuleta del presupuesto. Digamos, hay muchas cosas que revisar, y el gobierno y los legisladores particularmente nos quedan mucho a deber, porque si ustedes recuerdan, esto comenzó en el periodo legislativo anterior. Yo supe que Mario Delgado y otros diputados le plantearon al presidente, bueno, ya revisamos y mire, sí se podría, esto es un poco menos de la mitad, y la respuesta presidencial fue no, todos, vamos por todos. Durante esos meses que han transcurrido desde el pasado periodo al episodio y al sainete que se vivió anoche en la Cámara de Diputados, ¿qué no tuvo Mario Delgado tiempo de poner a trabajar a los institutos de la Cámara de Diputados, que tiene varios institutos de investigación la Cámara de Diputados, para que fundamentaran fideicomiso por fideicomiso la necesidad de emplear otro mecanismo para que esos recursos bajaran y fueran auditados, transparentes, etcétera, etcétera? ¿Qué no pudieron los diputados de Morena estudiar a fondo los informes de la Auditoría Superior de la Federación, donde se ha señalado muchas veces que esos fideicomisos eran manejados de manera opaca, de manera poco transparente? Yo creo que pues el diputado Delgado al parecer está muy ocupado llenando espectaculares todo el país y poniendo anuncios en la radio en muchos lugares porque quiere ser presidente de Morena, y han descuidado este trabajo de convencimiento a la sociedad
e incluso a los mismos legisladores. No han podido convencer ni siquiera a los legisladores aliados de la 4T. Ajá, claro. Bien, Arturo, muchas gracias. Alberto Nájar, bueno, y tocamos el tema de Morena. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que la encuesta de opinión es el mecanismo para designar presidencia y secretaría general de Morena, luego de que el proyecto original del magistrado presidente del tribunal iba en el sentido de anular ese sistema de las encuestas y finalmente se echó para atrás. ¿Cómo ves esta decisión, Alberto, y cómo ves lo que está sucediendo en Morena, donde ya parece que los finalistas son Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado? Sí, antes de eso me tomo unos segundos nada más para precisar algo. No es que yo esté en contra de que desaparezcan los fideicomisos opacos. Lo único que yo digo es que se tiene que dejar muy claro cuáles son los fideicomisos que están funcionando bien y cuáles son los necesarios y cuáles no. Uh-huh. Y si finalmente la decisión es que se vayan todos, entonces tiene que haber una forma de garantizar que los recursos en los temas que son, me parece, esenciales, y menciono los dos que comenté, la atención a víctimas y la protección a periodistas y defensores a derechos humanos, debe quedar muy claro que no habrá el riesgo ni la tentación de que esos recursos, una vez en la tesorería de la Federación, se quieran usar para otra cosa. Eso me parece que es fundamental. Si se llama fideicomiso, si se le llama reglas de operación, como sea, pero tiene que haber esa garantía. O sea, sí, hay mucha opacidad, tiene que castigarse. Fundar habla de casi el 3% del PIB concentrado en esos fideicomisos. Yo no sé si la cifra sea cierta, pero tiene que haber ahí mucha transparencia. Creo yo que ahí sí el presidente tiene que, o a la gente que le toque hacer eso, debe garantizarlo. Y en el tema del Tribunal Electoral, a mí me parece que los magistrados no podían ir a contrasentido de sus propias decisiones. Ellos fueron los que pidieron que se hiciera la encuesta, y sonaba un poco extraño que de un día para otro cambiaran de opinión y dijeran que eso que ellos mismos habían planteado pues no era lo correcto, y argumentaran en esa propuesta de resolución que circuló públicamente, argumentaran que no se había informado claramente de quiénes eran las encuestadoras ni la metodología. A mí me parece que los magistrados, a final de cuentas, tuvieron una disputa interna muy fuerte y tomaron una decisión que me pareció salomónica, es decir, pues sigamos adelante y que pase lo que tenga que pasar. Le echaron la pelota básicamente a el INE y le echaron la pelota a Morena, que una vez que se definen las encuestas no hay ninguna garantía, ninguna seguridad de que los que resulten no beneficiados se van a quedar con los brazos cruzados. Entonces, a mí me parece que en este sentido el tribunal se vio presionado tanto por fuera como por dentro, y que su decisión, a final de cuentas, yo no sé si sea la correcta o no, pero la determinación va a corresponder a Morena, donde desde un principio tuvo que haber quedado. No tuvo que haber llegado Morena al Tribunal Electoral para elegir a su dirigente. Eso me parece que es un punto básico que tendría que analizarse, y que Morena tendría que hacer una reflexión también, por lo menos una autocrítica, y recordar que no le están siendo útiles al proyecto que ellos mismos acompañaron de la transformación de este país. Bien, Alberto, gracias. Juan, antes de pasar a este tema del tribunal y de Morena, permíteme nada más dar esta información que está publicando Ana Luisa Gutiérrez en El Financiero. Dice que una árbitro de emergencia de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, Francia, determinó que Corporativo Coral deberá pagar a SER, filial de Grupo Prisa, $40,000 por concepto de gastos administrativos de esta misma Cámara de Comercio Internacional, así como ejecutar y ceñir su conducta de socio a lo pactado en el contrato de accionistas. Traduzco, entiendo que esto quiere decir que esta Cámara de Comercio Internacional, como árbitro de emergencia, pues le da la razón al Grupo Prisa, no se la da al grupo de Miguel Alemán, y significaría que el Grupo Prisa seguiría teniendo el control editorial y el 50% de las acciones conforme a esta resolución. Ya veremos los resultados, Juan, pero quise dar este adelanto. Y sobre el tema del tribunal y de Morena, tú nos dirás, Juan, por favor. Brevemente les diré que
Seguramente tendrá en las próximas semanas nuevo presidente, nuevo secretario, nueva presidenta, nueva secretaria, Morena, después de una batalla que ya llevamos unas semanas platicándola y relatándola, sí, que se está llevando, una batalla en la que hay insultos, hay descalificaciones, incluso hay hasta solicitudes de expulsión de otros miembros, acusaciones de corrupción, y esto deja ver, me parece, una gran indisciplina al interior de algunos miembros del partido que les lleva a inconformarse por haber o sentir que los han hecho a un lado. Finalmente, la encuesta será abierta, como se había promovido desde un inicio, pero aquí lo que vemos es el nerviosismo y el agandalle político muy al estilo de sectas partidistas, que me parece que deja un malestar producto de viejas experiencias, es decir, se votó por un cambio y lo que vemos en algunos miembros de Morena es más de lo mismo. Por eso te decía la semana pasada que no me extrañaría si en unos meses no se agarran a sillazos como sucedió con el PRD hace unos años. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Mario Delgado el fin de semana, me parece que el domingo, tuiteando que las presiones externas eran ciertas y que el tribunal tiraría la encuesta para después, ya una vez que el tribunal hizo su determinación, ya entonces los llamó congruentes, irresponsables, ¿no? Las formas, aquí dice el viejo y sabio dicho de la política, pues son fondo, y ante el poder o el miedo de perderlo o de no obtenerlo, salen a relucir las verdaderas intenciones y las motivaciones de muchos, la ambición. Justo aquello te decía que por eliminarlo se votó en el año 2018. Y bueno, luego está de antología el agarrón entre Muñoz Ledo y Marcelo Ebrard. Me recuerda aquella película de Godzilla en la que el viejo dinosaurio ya con el nuevo se lo quiere sonar. Y aquí, pues me parece que todos salimos perdiendo, no solo el partido, no solo sus miembros, no solo sus simpatizantes, sino el pueblo de México ante estos agarrones que se están dando a esta indisciplina política, puesto que es mucho lo que se ganó en el 2018 con el triunfo del presidente López Obrador y el triunfo de Morena, para hacer un cambio en el país, cambiarlo de raíz, un proceso que toma mucho tiempo, que toma muchos años, pero sobre el cual se construyen los cimientos. Me vas a permitir ser un poquito cursi, Julio, 30 segundos nada más. Es como cuando plantas un bambú. Tú plantas un bambú y lo dejas ahí en la tierra y parece no crecer durante años, y de repente a los 2, 3 años, 4 años, depende de la especie, rapidísimo se levanta. ¿Y por qué es? Pues porque construyó sus raíces hacia abajo. Entonces estas no se ven, pero ahí está la fortaleza de la planta para poder crecer delgada y larga y que un viento no la tire. Y esto, ojalá, en esta analogía, pues no se vea afectado por los pleitos internos de algunos miembros de Morena que, utilizando viejas prácticas, pues están buscando el poder por el poder. Justo el presidente de la República se pronunció por eso. Bien, Juan, muchas gracias. Arturo Cano, ¿quién va a ganar, quién va a perder? ¿Qué gana la sociedad y el sistema de partidos con todo este pues enredo que se trae en Morena? ¿Qué opinas sobre todo esto, Arturo Cano? Tu micrófono, Arturo. Arturo, conéctalo. Para empezar, pierde Morena, conectando este tema con el que hablábamos antes, porque en este debate y en esta derrota que la 4T sufre en el Círculo Rojo con el tema de los fideicomisos, subraya la ausencia de un partido que defienda al presidente y sus políticas. O sea, mientras se está viviendo este enconadísimo debate en la Cámara de Diputados que involucra el manejo de los recursos públicos, pues Morena está ahí mirándose el ombligo y en su eterna noche de cuchillos largos. El tribunal interviene y resuelve una cosa, luego resuelve otra, o luego anticipa una decisión que sonaba disparatada, absurda, que era de tirar la encuesta que el mismo tribunal había ordenado. Pero yo creo que eso nos debe llevar a reflexionar cómo están conformados estos órganos
que tienen en sus manos definir o resolver diferendos como el que tiene actualmente Morena. Yo recuerdo que hace varios años un personaje que finalmente sí llegó al Senado me contó que habían metido una impugnación en su contra y que iba a ver cómo cabildeaba para, pues para que no lo trataran de manera tan ruda en el Tribunal Electoral. ¿A quién fue a ver este personaje? ¿A alguno de los magistrados? ¿Algún broker, algún representante de los magistrados del Tribunal Electoral? No, fue a ver a Manlio Fabio Beltrones. Pues sí, pues ¿no? Sí. Porque Manlio Fabio Beltrones suena feo, pero así lo dijo en aquella ocasión este político, pues era dueño de 4 magistrados. Esos magistrados le deben el cargo a políticos, a los senadores en este caso, generalmente impulsan a personas relacionadas con ellos. Lo vemos en el caso de este magistrado al que se le coló un tuit donde deseaba la muerte del presidente López Obrador y luego salió a decir que lo habían hackeado, Reyes Rodríguez Mondragón. Y bueno, ¿a quién responden estos magistrados? ¿Qué tanto les pesó a ellos que habían extendido sus periodos? Aquella amenaza de Ricardo Monreal de que vamos a revisar esa extensión de los periodos. ¿Qué tanto pesó esa intervención del senador Ricardo Monreal, de la que nos enteramos gracias a Porfirio Muñoz Ledo, que puso un tuit informando que había charlado con Monreal y que estaban de acuerdo en que el tribunal estaba excediéndose, bla, 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 y mágicamente después de ese tuit de Muñoz Ledo, pues es que se resuelve el asunto y la encuesta va. Yo creo que independientemente de cuál sea el resultado de la encuesta, seguiremos viendo un conflicto en Morena. O sea, la encuesta y la dirección o la presidencia y secretaría general que de ahí surjan no van a ser la solución completa de este conflicto, porque ya en este proceso se abrieron muchas heridas. Tenemos el anticipo de Berta Luján, que seguirá siendo presidenta del Consejo Nacional de ese partido, de que en caso de triunfar Mario Delgado, pues ellos irán a la resistencia. Entonces, pues eso lo que nos anuncia es un conflicto de largo plazo. De largo plazo, sí. Arturo Cano, muchas gracias. Alberto Nájar, hoy buena parte de la atención mediática ha estado concentrada en el tema de esta audiencia de estatus de Genaro García Luna en Nueva York, con 2 vertientes, me parece a mí, Alberto. Por una parte, bueno, el hecho en sí procesal judicial, en donde él se declara todavía inocente, o se declara inocente, pues, y pues todo este entretelón judicial. Y por otro, pues el oso y el relajo de que se filtraron todas las comunicaciones y ruidos, en fin. ¿Qué opinas sobre lo que ha pasado hoy en este caso, Alberto Nájar? Bueno, como periodista no puedo más que sentir un poco de pena ajena, porque la verdad que sí fue, híjole, tú puedes escuchar desde la reportera que le dio un sopapo a su hijo, a un niño, hasta el cuate que fue al baño, ¿no? O sea, sí, me parece que no se tuvo la suficiente atingencia profesional como para entender que este es un proceso pues muy importante, que es la primera vez, entiendo, que se abre la posibilidad de escuchar, aunque sea a través por la vía telefónica, una audiencia de esta naturaleza. No se midió lo que esto significa por parte de los periodistas, no solamente mexicanos. Yo por ahí también escuché a algunos con otro tipo de acento, no precisamente mexicano, y vaya, pues sí, fue una lástima, porque la posibilidad de que el juez Kogan decida ya no volver a dar esta oportunidad es muy alta. Y me parece que sí perderíamos una vía de información pues bastante buena como periodista. Lástima que pues, nos portamos como de pronto, como en algunos, las anécdotas que todos ustedes conocen, que nos han pasado de los osos que se cometen en algunas coberturas, giras presidenciales, etcétera, ¿no? Sí. Más allá de eso, ya el tema justamente procesal, me llamó mucho la atención que en estos nuevos 5 cargos que se le fincaron a García Luna, nos queda claro que el personaje pues empezó a tener, por lo menos desde 2001, vínculos con el narcotráfico.
desde que era el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones con Fox, y nos queda claro entonces que increíblemente 3 gobiernos no se dieron cuenta de su actividad y su papel para el tráfico de drogas a una escala no grande, porque hay que reconocer que lo que le fincan son algunos miles de kilos de droga y heroína, pero sí por lo menos de lo que implica el tener a un sapo, a alguien infiltrado dentro de la estructura más íntima de la persecución judicial en contra del tráfico de drogas y otros delitos, porque los carteles mexicanos de narcotráfico se expandieron, se convirtieron en auténticas empresas transnacionales gracias también a la protección desde la autoridad. Y el gobierno de Estados Unidos está diciendo, con nombre y apellido, que parte de esa autoridad se llama Genaro García Luna. Entonces ahí me parece que tiene que revisarse con mucho cuidado estos 5 nuevos cargos que se le han formulado a el ex brazo derecho de Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, porque estamos hablando de algo que durante mucho tiempo se protegió. Pasaron al menos 3 administraciones y no se hizo prácticamente nada, y en esas 3 administraciones, ojo, los carteles mexicanos pasaron de ser de simples, digamos, transportistas de la droga a ser parte de las organizaciones mundiales de tráfico de hermantes más importantes y peligrosas y violentas del mundo. Llegaron desde el gobierno de Fox hasta el de Peña Nieto, llegaron a desplazar a los famosos carteles colombianos, han llegado a competir incluso con las grandes corporaciones transnacionales de escala tradicional como la mafia rusa, etcétera. Y ojo, llegaron a tal extremo de convertirse en una amenaza para la seguridad de la región. No hay que olvidar que los Zetas amenazaron al presidente entonces Álvaro Colom de Guatemala, y no hay que olvidar que se instalaron células de producción de narcóticos, de drogas sintéticas en lugares tan alejados como Sydney, como Australia, como Nueva Zelanda. Y eso fue gracias también a la protección de la autoridad. Y esa autoridad ahora vemos también se llama Genaro García Luna. Entonces sí, más allá del personaje, creo que hay mucho que atender de este juicio. Lo que se venga no sé hasta qué punto pueda ser revelador, porque ahí la responsabilidad se basa en una frase muy sencilla que se aplicó en el caso Lozoya, que decía Coello, su abogado: no se mandaba solo, y en este caso tampoco estaba solo. Entonces, el hecho de que Genaro García Luna no haya llegado a un acuerdo también es importante, pero también es importante la cantidad de información que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre estos al menos 3 expresidentes de la República, que curiosamente 2 de ellos están siendo ya en proceso de una consulta popular para eventualmente enjuiciarlos, Julio. Muy bien, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, pues sobre este tema, García Luna, en sí el proceso, y luego pues el ruidazo y el oso de nuestros camaradas de diferentes países o principalmente mexicanos. En fin, Juan, ¿qué nos comentas? Pues Julio, pena, tristeza, el papel de algunos periodistas, su comportamiento, pues sugiere que continúen en la nómina de García Luna y de sus secuaces. Eso parece, ¿no? Un boicot, aunque hubiese sido mera falta de educación. Esto es lo que te digo, se sugiere. Nomás faltó el aviso del tamalero y del de los colchones, ¿no? Les llamaron la atención, sí, mentadas de madre, risas, ya nos regañaron, se escuchaba por ahí. Ajá. Uno como chavos preparatorianos, como porros de preparatorias, les llamaron la atención varias veces, no cesaron en su relajo, se les advirtió a los reporteros que es una violación a las reglas que podría costar la cancelación de sus credenciales, y no solo eso, sino la prohibición de poner un pie en las Cortes Federales de los Estados Unidos. Habríamos de ver si un pie o también una señal. Se reanudó 20 minutos después, un día que vivirá en la infamia, dijo el juez Kogan. Ya es que le gusta parafrasear a Roosevelt. Sí. Es la misma frase que dijo el presidente Roosevelt tras el ataque a Pearl Harbor. Bueno, pues se declaró inocente de los cargos García Luna, cargos que incluyen los nuevos cargos, el tráfico de 5 toneladas de cocaína en el año 2008, 23,000 kilos en el 2007 y otros 19 toneladas el mismo año, además de distintas operaciones
de droga en el 2002, en el 2003, además de los otros cargos, además de que se le acusa de asociación delictiva para traficar droga hacia los Estados Unidos, de haberle mentido a las autoridades estadounidenses al decirles que nunca había cometido un crimen. Pero aquí la declaración de inocencia de García Luna, dicen, me contaron personas que están cercanas al equipo legal, que está cercano al equipo legal allá, que forma parte, me decía un abogado muy famoso de México, que me pidió no dar su nombre, que forma parte del proceso de preparación de un posible juicio a través de una estrategia de la defensa para lograr un acuerdo con el Departamento de Justicia y a través de este acuerdo poder convertir a García Luna en un testigo cooperante. Un testigo cooperante trataría el mismo que le vendió al narco la seguridad del país y que junto con un cártel emprendió una guerra a mano, además de las Fuerzas Armadas del país, con miles de muertos para destruir a los antagonistas de la organización criminal de Sinaloa. Aquí, pues, el abogado me decía esto, ¿no? Que es parte de la estrategia, testigo protegido, pero yo no sé qué tanto esté dispuesto a hablar García Luna y qué tanto lo pudiesen proteger. Estamos hablando de grandes intereses, ya lo decía Alberto, o sea, trascendió de ser la organización que pasaba la droga hacia los Estados Unidos, que era una suerte de intermediario para convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, si no es que la más, con además sociedades en todos los continentes en donde empezaron ya no solo a distribuir, sino a producir droga y a dedicarse a otras actividades criminales, tanto violentísimas como de cuello blanco. Pues García Luna, lo dice Jesús Lemos en su libro, era un empleado del cártel de Sinaloa que tenía a su vez como empleado al presidente de México. ¿Qué intereses no podría llegar a perjudicar García Luna en su intento por mejorar su situación jurídica? Que no lo puedan encontrar, que no lo puedan hallar o que no le puedan pegar donde más le duele. Aquí estaremos muy pendientes de ver qué es lo que sucede, si se mantiene en su papel de declararse no culpable y luego negociar con las autoridades estadounidenses a cambio de información que tendría que además ser muy jugosa de acuerdo a la jerarquía criminal que tiene García Luna, ¿no? Tendría que quedar no solo a líderes de cárteles, sino a personas coludidas en distintos gobiernos, no solo en el de México, sino también en el de Estados Unidos, porque recordemos que parece que cuando la droga llega a los Estados Unidos se distribuye solita, ¿no? Sí. Cuando han visto que agarran un verdadero capo en los Estados Unidos, finalmente allá va toda la droga, allá es donde la consumen y allá no están cayendo los capos. Tendría que poner García Luna a los capos de allá. ¿Por qué no están cayendo? Bueno, pues esa razón la tendrán que averiguar las autoridades estadounidenses, a ver quién más está involucrado. Así es. Juan, muchas gracias. Arturo Cano, ¿cómo ves, qué opinión tienes sobre este tema? Pues yo creo que ninguno de nosotros imaginó, o no sé si tú sí, que eres dado al realismo mágico, que alguna vez en un juicio gringo íbamos a escuchar, se compran refrigeradores. Sí. Y los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Pero bueno, después de este 2020, pues casi podemos creer todo, ¿no? Casi todo es... A mí lo que me llama la atención de este caso de García Luna, ya expuso con mucha claridad Olga Esteves hace un rato en qué va el asunto y cuánto puede demorar todo esto, a pesar de que a los mexicanos nos coman ansias y queramos bajar por los tamales antes de tiempo. Esto todavía puede demorar mucho, pero en esa gana de ver a Felipe Calderón tras las rejas o señalado, que yo observo en una gran franja de la sociedad mexicana, también veo una gran ausencia. No durante ¿cuántos años fue García Luna un consentido de las agencias estadounidenses? Claro, premiado y condecorado. Fue un consentido de la DEA, del Departamento de Estado. O sea, en este juicio no debería estarse enjuiciando también a todas las agencias que hicieron de García Luna su superpolicía mexicano favorito, porque no solo lo era de Felipe Calderón, lo era de las agencias estadounidenses que le dieron reconocimientos a él y a sus colaboradores, ¿no?
Los cargos que se le acaban de añadir tienen que ver con las imputaciones en contra de dos de sus más cercanos colaboradores, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, pero hay muchos casos en los que está muy bien documentada la intervención de las agencias estadounidenses en masacres incluso ocurridas en territorio mexicano por la estrategia criminal que siguió, sabemos todos, Felipe Calderón, pero que era una agenda y una estrategia diseñada en Washington. Claro. Ahí está, por ejemplo, el espléndido reportaje sobre la masacre de Allende en Tamaulipas de Ginger Thompson, que prueba con toda claridad que la DEA sabía que iba a ocurrir la masacre y no hizo nada. Entonces, digamos que cuando toquemos ese tema, yo creo que sí deberíamos exigirnos como mexicanos y como periodistas no olvidar que García Luna respondía sobre todo a un diseño y a una estrategia trazada desde Washington, y que eso lo deberíamos tener muy presente porque sigue siendo un riesgo en nuestro presente, siempre esta pantanosa y complicada colaboración a la que nos obliga la vecindad con Estados Unidos. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, estamos muy serios y muy solemnes. ¿Qué te parece si hablamos de cosas lúdicas y alegres? Por ejemplo, el espectáculo aéreo ayer de las casitas voladoras de campaña en el Zócalo, las casas de Aerofrena, la nueva línea aérea de exhibición política. ¿Cómo viste lo que pasó con estas casitas voladoras, Alberto Nájar? Bueno, pues es para que no los critiquen de que no tienen altura de miras, ¿no? Claro. O para que no, aquellos que somos críticos, nos convenzamos de que realmente Frena está tomando vuelo. Ajá, bien. No, bueno, me parece que la pura imagen de ese video, que vaya coincidencia la persona que lo grabó y los que lo difundieron, pues muestra claramente lo que está sucediendo en el Zócalo, que es muy cercano a lo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo, una especie de performance, ¿no? Se ha prestado mucho la chunga. Ya el presidente en la mañana dijo que había sido acusado de tener unos grandes ventiladores para hacer levitar esas casas de campaña. Hubo alguno que recordó una escena de una película Monster Inc. diciendo que Andrés Manuel voló sobre el Zócalo y con su rayo láser hizo levitar las tiendas de campaña. Me parece que sí es algo que da una dimensión muy clara de qué está pasando ahí, de quiénes están ahí o no están en el Zócalo. Yo sí llamaría un poco la atención de un elemento que me parece importante que no había visto en el presidente López Obrador y en algunos colaboradores, que ahora sí parece que empiezan a tomar un poco más en serio lo que significan esas casas de campaña, porque ya no hay que mirar nada más a si levitan o no levitan, sino quién las hizo llegar. ¿Cuál es la mano que mece la cuna? ¿Cuál es el discurso que hay de quienes están allí por momentos en el Zócalo? ¿Qué significa lo que están diciendo? ¿A qué se parecen las palabras y los discursos de gente como Gilberto Lozano? Y yo creo que la comparación que hizo el presidente López Obrador hoy de Hitler y Mussolini no está muy lejana. Yo no estoy muy seguro que vayamos a tener un escenario como ese, ni mucho menos, pero sí está en el imaginario de algunos, y no necesariamente los dirigentes, el tener la convicción de que este país tiene que ser salvado. Y el cariz religioso que tienen algunas de las personas que todavía permanecen en el Zócalo, me parece que no podemos hacerlo a un lado, ni tampoco dejarlo en la levitación de las casas de campaña. Esa tentación de convertirse en soldados de Dios y en esa tentación de pasar de la batalla en Twitter a los hechos, yo creo que no debemos permitir que llegue. Y yo creo que ahora el gobierno del presidente López Obrador parece dar una señal de que efectivamente está tomando en cuenta que esto también tiene que ser analizado. Y yo creo que más allá de que se tenga que revisar las disposiciones legales de lo que se llama apología o la incitación a la violencia, se tiene que hacer una revisión muy crítica de parte de los periodistas y de organizaciones y de todo el mundo sobre a quién le interesa que estén allí estas personas,
¿A quién le interesa que estén alentando este discurso tan radicalmente ultraderechista? ¿Y a quién le interesa que eventualmente haya una represión? ¿De parte de quién? ¿A quién quiere las imágenes? ¿Quién necesita las imágenes de un eventual choque, de una confrontación, de una persona lastimada? ¿Y cuál es la estrategia que se está siguiendo? Porque esto no nada más es México. Esto se parece también a lo que hemos visto en otros países. Y sí, efectivamente, hay algunos que están hablando claramente de incitar a una, si no derrocamiento, por lo menos no permitir que este gobierno termine su periodo. Entonces, pues sí, muy divertido el episodio, pero pues, una vez que aterrizaron las casas de campaña, aterricemos también nosotros. Sí, hay que ver otras cosas. Así es, bien, Alberto, muchas gracias. Juan Becerra Costa, sobre este tema de las casitas voladoras y lo que está más allá del cotorreo inmediato. Pues el cotorreo inmediato, Julio, pues este performance pronosticado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México no lo tiene ni Obama, ¿no? Pero coincido absolutamente con Alberto, no les podemos quitar el ojo del cima. Hay aquí, pues, un afán hasta golpista, ¿no? Ajá. Es un grupo que no respeta ni se ve dispuesto a respetar la Constitución, las leyes, el orden democrático, lo que rige nuestro país, y hay sin duda ahí un gran peligro, viendo todo lo que representa Frena. No se debe de trivializar a este fenómeno que, como dice Alberto, hemos visto en otros países. Dense cuenta el discurso de odio que esta persona, el señor Lozano, está esparciendo y está además haciendo mella en un grupo muy reducido de la sociedad y de la población, pero que puede llegar a tener una influencia muy peligrosa. O sea, habla de deponer al presidente de la República, dice que por mandato divino no debe estar ahí, que Dios se opone a Andrés Manuel López Obrador y le pide a la Virgen de Guadalupe que interceda para que él deje al poder. ¿Qué semilla más peligrosa se puede estar incubando que utilizando estas figuras que van más allá de la religión? Porque hay muchísimos mexicanos que no son cristianos, pero sí son guadalupanos, que no son católicos, pero sí son guadalupanos. Y cuando empieza a generar coincidencias en el afán y en el sentir de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, se puede convertir en el inicio de algo que puede transgredir la ley y que puede causarle muchísimo daño a nuestro país, y ya está causando daño a través de la infodemia. Es increíble oír las conversaciones alrededor de las personas de Frena, absolutamente sin sentido, que si el presidente López Obrador, lo escuché el otro día, estaban diciendo que iba a acabar con la banca en el país y que una persona desde muy dentro ya se los había dicho, que no iba a haber bancos y el único banco que iba a funcionar era el Banco del Bienestar. Personas con carreras, con estudios, con títulos universitarios se compran este discurso de odio y de infodemia, y en base a ello toman ciertas acciones y llevan a cabo ciertas conductas que les causan muchísimo daño, primero a ellos, a su familia, y luego al país. Entonces no es algo que deba dejarse ahí en saco roto y nada más burlarnos, que sí son sujetos de burla, son tragicómicos, y estas personas se alimentan con mentiras, y estas mentiras vienen de muchísimos medios de comunicación, y ahí está, ¿no? Por ejemplo, todo lo que están diciendo que en un día hubo 2,000 muertos más, ¿se acuerdan? El día de antier, eso se compra en el discurso, lo replican, y cuando una mentira se dice de manera permanente, aparentemente termina convirtiéndose en verdad ante una opinión que no está bien informada. Claro, gracias Juan. Arturo Cano, tú que has andado incluso ahí tomando videos entre las casitas, ¿cómo te ha ido y cómo ves este tema de las casitas voladoras? Pues mira, en una ocasión de las que fui antes del amanecer, porque quería ver qué tantos cobertura tenían esas horas. Y para mi sorpresa había como 3 cámaras de televisión. Todavía ni amanecía. Me sorprendió también ver cuál es el toque de Diana o la música que arrulla el despertar de los poquitos que se quedan en las casas de Frena. Y era nada menos que la voz de Carlos Loret de Mola.
repitiendo una y otra vez ese discurso anti López Obrador muy duro y a todo volumen, entonces retumbaba en la plaza vacía contra las paredes del Palacio Nacional. Pues yo creo que estamos de acuerdo, Julio, en que el plantón mediático es mucho más poderoso que las casitas voladoras, porque lo que hemos visto es una expresión numéricamente no muy relevante, pero una gran presencia en medios de comunicación que están muy interesados en construir la matriz de que hay una oposición creciente al presidente López Obrador. Y yo la semana pasada hacía una lista de los hechos que siguieron al anuncio del presidente que había una consulta o que propondría una consulta sobre los expresidentes, ¿no? A eso que ya no quiero repetir, me hablaba yo desde la boquilla hasta la movilización de Frena, quisiera agregar el ingrediente de esta semana, que fue el artículo de Financial Times, sí, para otra vez recordarnos que tenemos aquí al peligro del presidente populista, y fue no extraño, pero sí rudo constatar que toda la comentocracia se subió al tren del mame de ese artículo del Financial Times, a lo que sumo ahora también publicaciones en redes de algún artículo ahí de un columnista que de pronto sabe los pensamientos más íntimos del habitante de Palacio Nacional y que nos ha estado diciendo en las páginas del Universal qué piensa realmente el presidente. Están tratando de instalar también en toda esta narrativa del peligro populista, también están tratando de sembrar dudas sobre la salud mental del presidente. En ese afán andan, ¿no? Ya, y bueno, yo ahí lo que veo es que hay toda una operación en la que se están poniendo de acuerdo diversos actores, y el plantón y las casitas voladoras pues son como la expresión chusca de algo mucho más grande y más potente que tiene expresión en muchos medios de comunicación, que nunca habían concedido espacios de esa magnitud a expresiones tan ridículas como esta de Frena y al mismo tiempo tan peligrosas. En este análisis yo nada más quiero rematar con que me parece muy bien que el presidente haya llamado a sus seguidores a no marchar, porque ya había ahí algunos entusiastas que estaban convocando a una llamada marcha del millón. Y bueno, se le ha dicho que no es el momento, sobre todo por la pandemia, pero también es algo que podía ser muy peligroso en este momento. El horno no está para bollos y bueno, no deja de ser curioso que un gobierno como el de López Obrador, un gobierno progresista, digámoslo así, esté ahora siendo el que cuida a un plantón de la ultraderecha. Pues sí, no hay de otra. Arturo, muchas gracias. Son ya las 2:56 p.m. Estamos en la parte final de esta mesa de periodistas, así es que los invito a que en unos 2 minutos más o menos hagamos un esfuerzo de concreción para que abordemos un último tema que les propongo, la consulta popular para enjuiciar a actores políticos que queremos suponer que son los expresidentes, pero pueden ser muchos más. Debe realizarse en agosto, como está establecido, o el día de las elecciones de junio de 2021, como incluso ya empieza a perfilarlo Ricardo Monreal, diciendo que puede hacerse una reforma al artículo transitorio constitucional. ¿Qué opinas, Alberto Nájar? Pues mira, por un lado, sería conveniente que fuera el mismo día de las elecciones, porque uno de los argumentos de quienes han criticado la decisión de la Corte es que se está gastando mucho dinero para un ejercicio que creen o dicen, sostienen que es inútil, ¿no? Pero al mismo tiempo, no sé qué tan conveniente sea mezclar una cosa con la otra, porque ahí sí habría como una justaposición de temas. Yo eventualmente, yo creo que sí sería conveniente que se hiciera el mismo día de la elección. Si está la estructura ahí puesta, pues adelante, ¿no?
Yo creo que el tema de fondo es lo que siga después. Ya lo dijo Santiago Nieto, que solamente se puede enjuiciar en términos legales a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. Habrá que ver hasta qué punto en la Fiscalía General se tienen los elementos para fincarles alguna responsabilidad muy concreta. A Peña Nieto puede que sí, a Calderón, más allá de las acusaciones sociales de ser un auténtico emprendedor de una guerra asesina, pues eso en la ley no lo veo complicado, porque como alguna vez comentamos, él fue el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, nos guste o no. La decisión que tomó fue equivocada, pero lo hizo bajo un mandato legal. Entonces, pues sí, yo creo que si se logra esta decisión de que se muy de las elecciones, habrá que cuidar muy bien que se separen bien las cosas y que la gente tenga conciencia de qué se está votando. Se necesitaría un esfuerzo de comunicación de parte de la autoridad que hasta ahora en algunos temas no lo he visto. Bien, gracias por la concreción, Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, ya en la parte final, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Brevemente, se busca ahorrar dinero, unos 8,000 millones de pesos que costaría organizar un proceso aparte del electoral para llevar a cabo esta consulta. Ahora, un asunto, de acuerdo, como bien lo decías, Julio, con la Constitución, se debería de llevar a cabo el 1 de agosto, pero el constituyente podría modificar el artículo transitorio que así lo señala. Entonces, estamos hablando de una reforma constitucional, pues que va a necesitar de la mayoría calificada, 2/3 partes en el Senado tendrían que estar a favor, y aquí habremos de ver cómo es que se da el cabildeo y la labor legislativa, pues al día de hoy no se cuenta con esta mayoría. Pero en principio a mí no me suena mal ni descabellado ahorrarse 8,000 millones de pesos llevando a cabo la consulta el mismo día que las elecciones. Y bueno, se dice que este cambio de fecha no es para ahorrar, sino para que Morena saque provecho influyendo en el voto. Así lo dijo Mauricio Curi del PAN, quien desafortunadamente también escribió que la austeridad le está haciendo daño al país, en referencia al ahorro de estos 8,000 millones de pesos. Pues habríamos de ver qué entiende Curi por país y qué entiende por austeridad, porque ahí yo no le veo mucho de dónde moverse. Bueno, gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Pues yo creo que la oposición va a tratar de elevar el costo en el Senado, de mover la fecha, ¿no? Ya el senador Osorio Chong ha dicho que pues ya está, que será en agosto. La oposición no quiere que este tema esté en la boleta, en otra boleta, el de la elección, porque en su lógica se convertiría en una suerte de referéndum sobre López Obrador, dado que él propuso esta consulta. Y por el otro lado está el argumento de lo costosísimo que sería realizar en el mes de agosto esta consulta en particular. Y por aparte, curioso que quienes argumentan este asunto de los costos también sean políticos que se han negado a la reducción del presupuesto de los partidos. Bien, Arturo Cano, muchas gracias. Gracias a los tres. Son las 3:01 p.m. Gracias, Alberto Nájar. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Igual, Juan Becerra Costa, gracias. Muchas gracias, Julio, y ya vimos finalmente, ya me despido, pero dicen por ahí que cuando llegan los muertos, los papalotes se echan a volar, ya lo vimos ayer en la zona. Bien, Juan, muchas gracias. Arturo Cano, gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias. Bien, gracias a los tres.